Hay un hecho muy importante que se produjo en nuestras vidas. Yo diría el hecho más importante. En nuestras vidas tenemos muchos momentos, muchas situaciones, muchas cuestiones que recordar como momentos lindos de la vida que hacen a nuestra vida familiar, personal, profesional, lo que sea. Hay momentos lindos, pero creo que el que sobrepasa, porque sobrepasa incluso lo natural y pasa a ser también un momento sobrenatural, es el habernos encontrado, el haber conocido no una religión, sino haberlo conocido a Cristo, aprender a vivir cerca de Él, a tener una comunión íntima con el Señor, porque a eso nos llama el Señor, porque eso es la vida cristiana. No es solamente participar de las reuniones en el templo. La vida cristiana es una vida de acercamiento a Dios, de conocimiento de Él, de comunión, de amistad con Dios, de una amistad íntima, profunda, de una relación de persona a persona. Esa debería ser nuestra búsqueda. Mucho más allá, ambicionar conocerlo a Dios siempre un poquito más de lo que lo conocemos. Porque cuando no procuramos conocerle más, estar cerca de Él, nos perdemos cosas hermosas, muy profundas, muy bellas. Y bueno, cuando lo hemos conocido al Señor, hemos tenido la gracia de Dios, de que Él llegó a nuestras vidas. Ese ha sido un regalo. Ese es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios. Y allí es como cuando solemos decir, es una etapa de noviazgo con el Señor. Hemos conocido algo tan bello, tan hermoso, que sentimos un profundo amor con el Señor y estamos como aquel joven que se enamora, que se pone de novio o se pone de novia si es una hermana. Ese primer amor es lo que debe profundizarse, es lo que debe crecer y no se debe apagar nunca. El amor en Cristo lo debemos alimentar en forma permanente, porque cuando Él vino a nosotros nos hemos convertido. Yo estoy convertido, decimos, porque hemos recibido al Señor. Ese es un acto, un regalo de Dios que se produce de forma inmediata. No porque tengamos algún mérito. Dios no eligió, bueno, voy a ir a morar en el corazón, en la vida, en la persona de fulano, de mengano. No, porque ninguno somos dignos. Es un regalo por la gracia de Dios. Y bueno, y a partir de allí debe iniciarse una nueva relación con Dios. Como sucede en toda relación humana. Conoces a una persona y bueno, y después, a medida que va transcurriendo el tiempo, se debe ir profundizando el conocimiento de esa persona. Y en el caso del Señor, nosotros tenemos que profundizar el conocimiento de las cosas de Dios. Y hay algo que el Señor nos pide
o que se produce, mejor dicho, cuando lo recibimos al Señor, comenzamos a ver la vida desde otra dimensión, desde la dimensión espiritual. Es como subirse a un monte y ver desde arriba algo que está abajo y lo podemos ver panorámicamente, porque lo espiritual domina lo material. Por ende, cuando estamos en esa esfera espiritual, más que nunca debemos crecer y aprender y conocer, porque hemos sido llamados por gracia, pero hemos sido llamados para que nosotros nos perfeccionemos en esa gracia que Dios nos regaló. Y ese perfeccionamiento nos ayuda a conocerlo más a Dios, a valorar más lo que Dios nos dio. O sea que cuando Cristo vino a nosotros, nació una nueva criatura. Nació una nueva criatura. Ahora esa criatura la debemos alimentar para que vaya creciendo. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esa nueva criatura surge de la unión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Hay un nuevo ser que vive en el Espíritu y debe crecer en el conocimiento de Dios. Y esa misión, esa función es responsabilidad nuestra. Por eso, el que no asume esa responsabilidad y no paga ese precio, está 10 años, 20 años, 15 años, y está siempre en la misma condición espiritual. No hablo de cargos, hablo de condición espiritual. ¿Y por qué? Y porque conocerlo a Cristo implica comenzar a pagar un precio. ¿Y qué precio? El precio de negarnos a nosotros. Negar nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Porque dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si somos un espíritu con Él, ese espíritu unido al de Cristo, nuestro espíritu unido al de Cristo, debe marcarnos, guiar nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones, conforme a la sabiduría de Dios. Y para eso hay que conocerlo cada vez más al Señor. ¿Y por qué? Porque cuando Dios nos dio el Espíritu, ese Espíritu vino para que nosotros seamos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios debe ser cada vez más cercana, más profunda. Y para ello debemos conocerlo más a Dios. O sea que cuando ustedes vean este versículo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando te convertís, cuando los recibís al Señor, te unís al Señor y sos un espíritu con Él. Ya no sos más vos. Es Dios en vos, un espíritu, un nuevo ser. ¿Por qué? Porque tu espíritu ha sido vivificado, ha recibido vida de Dios. Y eso que Dios nos ha dado, debemos alimentarlo. Entonces, el recibimiento del Espíritu de Dios, el hecho de recibir a Cristo y ese Espíritu de Dios que viene a nosotros y se une al Espíritu de Dios, es algo instantáneo. Es algo instantáneo. Se produce en el acto y en el momento mismo de la conversión. Pero después, el conocimiento de Dios
Es algo que debemos hacerlo de forma paulatina. Ese nuevo espíritu que surge y que nace desde desde la misma unión con el Espíritu de Dios, tiene que comenzar un crecimiento. Por eso dice la palabra de Dios que los ministerios están para perfeccionar a los santos. El ministerio está para perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionar a qué? A que lo conozca más a Dios. Y ese es un proceso que dura toda la vida. Los primeros que se deben perfeccionar, por supuesto, son los ministros, para poder perfeccionar a los demás. Y ese proceso dura toda la vida. Yo ya estoy en Cristo. Sí, ya estás en Cristo, pero no te quedes como bebé. Conócelo más a Él. Profundiza en el conocimiento de Dios. Deja de girar tanto en las cosas que vos pensás y sentís y en lo que vos querés, sino tratar de comprender lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios busca, lo que Dios tiene en sus planes, comprender a ese Dios que has conocido, cuya relación con Él tenés que profundizar. Ese es el nuevo nacimiento en Cristo. No es una religión, no es un ritual. Es vida íntima con Dios. Y la vida íntima, la amistad con Dios, esa amistad profunda, debe crecer siempre y durante toda nuestra vida. Toda la vida. ¿Y de qué manera puedo hacer crecer esa relación que tengo, esa relación íntima con Dios? Y bueno, Dios nos da. ¿Cuál es esa salida? Una forma es hablar con Él a través de la oración. Es la adoración, adorarle. Conocer su palabra, porque cuando uno lee la palabra de Dios está leyendo lo que el pensamiento de Dios y lo que Dios quiere revelarte y lo que Dios quiere transmitirte. Entonces, si vos tenés a una persona a quien amás, como es Dios, lo menos que podés hacer es pretender conocer cómo piensa. ¿O no? Y si vos querés conocer cómo piensa, tenés que saber qué dice. Y lo que Él dice está en la Biblia. No es para ser un teólogo ni mucho menos. Si tenemos que leer la Biblia es para conocer, a ver, ¿qué piensa el Señor? ¿Qué piensa mi amigo? ¿Cómo piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Está todo en la Biblia. Y otra alternativa y otro medio para conocerlo a Dios es el hecho de congregarse. El hecho de congregarse es vital para la vida de un cristiano. Porque las prédicas, la palabra de Dios, digamos que podría ser como el pizarrón que el general le da a los soldados diciendo el enemigo ataca por acá, nosotros tenemos que ir por este otro lado, nosotros tenemos que pensar de esta manera, nosotros tenemos que agruparnos de esta forma. Eso es el pizarrón, eso es la teoría. Pero la guerra está acá. Está en congregarse. Allí es donde uno aplica la teoría. Hay hermanos que se asustan porque en las iglesias muchas veces hay disensiones, hay conflictos. Y es lógico que así sea, así debe ser. Porque en las disensiones uno aprende a perdonar. En las disensiones uno aprende a comprender. En las disensiones uno aprende a saber que hay otros que piensan distinto y que no necesariamente todos deben pensar lo mismo que yo.
en las disensiones y en la relación entre hermanos, uno se da cuenta que hay cosas en las cuales nosotros estamos equivocados y hay cosas en las cuales está equivocado el otro. Es aprender a convivir como hermanos en Cristo. No se trata de estar juntos, se trata de estar juntos físicamente, se trata de estar unidos y conectados y en comunión espiritualmente. Y la vez que tenemos la oportunidad de estar congregados, y bueno, aprender que tenemos que tener buenos modales, que tenemos que conducirnos correctamente, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser bondadosos, que no tenemos derecho a tratar mal a nadie, que tenemos que ser exigentes para las cosas de Dios. Eso no significa tratar mal. Que tenemos que ser responsables. Todas esas cosas te lo enseña la vida del cristiano congregado. Y todas esas cosas junto al conocimiento de la palabra, la oración y la adoración, te ayudan a conocerlo más a Dios. Y ese proceso comienza desde el momento que nos hemos convertido. Y dura toda la vida, les decía recién, y termina cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Qué difícil, ¿eh? Es muy alta esa estatura, pero bueno, todos los años, todos los días, todos los minutos, tenemos que crecer un poquito, no podemos quedarnos siempre estancados con la manera de pensar del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Ya está, ya fue, ya murió. Ahora ha nacido un nuevo ser unido a Cristo. Y comenzó desde que lo recibiste al Señor. Y a ese nuevo ser en el Espíritu, ese Espíritu nuevo que se ha conformado en tu vida, es al que tenés que alimentar, no a la carne. Demasiados los años de vida que han transcurrido en cada uno de nosotros como para seguir alimentando más a la carne. Ya demasiado alimento le hemos dado. Es hora que alimentemos ese nuevo ser en el Espíritu, ese Espíritu unido a Cristo que hemos recibido en el momento de la conversión. Y la historia de la iglesia nos da infinitos ejemplos y infinitos relatos sobre la forma en que se ha producido el cambio y la nueva criatura que ha nacido en muchísimos cristianos. Pero hoy como ejemplo me quiero detener en uno de esos, que ya conocemos la historia, pero siempre es bueno recrearla. Y es la historia de Pablo, porque tuvo consecuencias trascendentes para el cristianismo. Tan importante es la conversión que tuvo Pablo, que está mencionado como mínimo 3 veces en la Biblia, relatada. Porque es un hecho trascendente e importante, es una enseñanza grande. Saulo era judío de nacimiento, pero era romano como ciudadano y había recibido educación en Grecia, era griego de educación. Y después que vino sobre él la gracia de Dios,
después que recibió a Jesucristo, y ya vamos a ver cómo, hizo crecer tanto esa nueva criatura que nació en él, tan alto lo hizo crecer, que fue teólogo, evangelista, pastor, organizador, dirigente, pensador, luchador por la verdad y amante de las almas. En todas esas cosas, en todas esas órbitas, en todas esas situaciones, Dios lo utilizó a Pablo porque creció. Porque esa nueva criatura que nació en Cristo no quedó como un bebé, sino que Pablo lo alimentó con fe, con convicción y con conocimiento. Había nacido en Tarso, Pablo, una ciudad, una de las más importantes de aquel momento, que estaba no lejos de Antioquía, y junto con Atenas y Alejandría, estaban las principales universidades de la zona. O sea que Pablo no era ningún improvisado, o Saulo, hasta ese momento era Saulo. Y fue romano porque su padre había sido ciudadano romano y le había transmitido esa ciudadanía. Fue un fariseo. Saulo era un fariseo que él decidía y definía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto está bien y esto está mal. Yo persigo y mato a los que hacen las cosas mal. Era un fanático fariseo que había aprendido al lado de uno de los rabinos más importantes de Israel, como Gamaliel. Y la aparición de Pablo en la Biblia por primera vez es justamente cuando él estuvo presente en el momento en que es apedreado hasta matarlo a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia. Ese era Saulo, perseguidor de cristianos. Perseguía y mataba, porque según él estaban contra Dios. El ser humano cree que está contra Dios el que piensa distinto a lo que él piensa. Podrías pensar que en una de esas estás equivocado vos. Si Saulo se hubiese detenido a pensar que él era el equivocado, quizás no hubiese cometido tantas muertes. Era muy hábil en perseguir creyentes, hasta el punto que dividió a los cristianos. Por la persecución se tuvieron que separar, se tuvieron que dividir, y el que encabezaba esa persecución era Saulo, que cuando se convirtió, el Señor lo bautizó como Pablo, pero era Saulo, el fariseo, cruel contra todo aquel que seguía a Cristo. Y dice Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire cómo lo relata. Respiraba muerte. Respiraba amenazas. El fanatismo era tan grande. Estaba tan cerrado, tan encerrado en sus conceptos, en sus conocimientos, en sus ideas, que todo lo que era distinto a lo que él pensaba debía ser amenazado o muerto. Y todo aquel que no adoraba a Dios como él creía que debía hacerse, cumpliendo la ley,
estrictamente, debía ser amenazado y muerto. Y él, con esas amenazas, con su muerte, respiraba muerte, creía que estaba sirviendo a Dios. ¿Cuántos cristianos hay que creen estar sirviendo a Dios y lo hacen a su manera, sirviendo a su carne? Porque a Dios hay que servirlo en el Espíritu, en esa nueva criatura que formó en nosotros, no en la carne. De acuerdo a lo que Él quiere, lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él te guía, y no de acuerdo a tu vieja manera de pensar. Y dice el versículo 2, el versículo 1 dice que vino el sumo sacerdote. ¿Y a qué vino el sumo sacerdote? Dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Le pidió cartas, quiere decir que le pidió autorización para ir a las sinagogas de Damasco, en donde había un gran avivamiento cristiano, a perseguir justamente a los cristianos. Cuando sintió de ese avivamiento, decidió ir directo a Damasco, que está a 230 kilómetros de Jerusalén. Y para eso fue a pedir al sumo sacerdote autorización. Eso quiere decir cuando dice pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, si hallaba a algún hombre o alguna mujer en el camino de Cristo, a eso se refiere de este camino, por eso está en mayúscula. En el camino de Cristo, los trajese preso a Jerusalén. O sea que la autorización a pedir era para traer presos a los cristianos que estaban en Damasco. Era cruel. Saulo era cruel. Y él mismo lo manifestaba. Ante el rey Agripa, en Hechos 26:9, cuenta Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que hacía, todo lo que respiraba era contra Jesús. Y dice, él mismo después lo expresa, que perseguía a los cristianos castigándolos en toda la sinagoga. Los forcé a blasfemar contra Cristo. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Eso era Saulo. Él aprobaba que se los matara. Él mismo lo está diciendo. Los perseguía, y él mismo dice, los perseguía incluso hasta en ciudades del extranjero. Mire hasta dónde llegaba el fanatismo de Saulo, el fanatismo religioso, la tosudez religiosa, el cerramiento de mente, pensando que era dueño de la verdad y no pensó que quizás podría estar equivocado. La luz de su vida era perseguir y respiraba siempre amenazas y muerte. ¿Y perseguir a quién? A los cristianos. ¿Para qué? Para matarlos o mandarlos presos. Entonces, cuando oyó de que había un grupo de cristianos en Damasco, dice, bueno, este avivamiento hay que pararlo. Para él no habrá sido un avivamiento, habrá sido
un foco sedicioso. Hay que pararlo, hay que liquidarlos. Y entonces pide autorización para ir hacia Damasco a terminar con esos sediciosos que se reunían en las sinagogas. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Iba rumbo a Damasco, un resplandor de luz del cielo lo rodeó. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hombre que estaba luchando por la causa de Dios no sabía, no se había enterado por estar encerrado en sus conocimientos y en sus pensamientos, no se había enterado que estaba persiguiendo al mismo Dios que él decía defender, encarnado en la persona de Jesucristo. Muerto ya, pero resucitado también. Y allí fue donde tuvo el primer contacto con Jesús. Entonces, vos hermano y todo cristiano, todo creyente, siempre tenemos todos un primer contacto con Jesús. Necesario para recibirlo. Este fue el primer contacto que tuvo Pablo, que tuvo Saulo, mejor dicho. Y dice que ese resplandor los tiró al suelo, a él y a todos sus soldados. Hechos 26:14 dice también que todos sus soldados cayeron al suelo. Y cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le estremeció el alma. Le dolió todo su ser. Porque tuvo contacto con Jesús y ahora tiene la convicción de que era Jesús el que le estaba hablando. Primero fue el contacto, ahora la convicción. ¿Y por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque en realidad Saulo no lo estaba persiguiendo a Jesús. Lo estaba persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Él lo que mataba era a los seguidores de Jesús. Pero Jesús nunca abandona a los que le siguen. Perseguirlo a los seguidores de Cristo, criticar a los seguidores de Cristo, es perseguir y criticar a Cristo mismo. Por eso Jesús dice, ¿por qué me persigues? Él como cabeza de la iglesia se pone como autoridad. Yo me juego por todos. Si vos perseguís a los míos, me estás persiguiendo a mí. Ese es un líder que comenzó dando su vida
por nosotros y siguió jugándose siempre por los seguidores. Afectar a la iglesia, dañar a la iglesia, dañar a los siervos de Dios, dañar a los seguidores de Cristo, es dañarlo a Cristo. Por eso el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y fíjense una cosa, que también el que no ama al Señor está excluido de esa vida, de esa defensa que Cristo hace. Por eso tenemos que acudir a aquellos que no conocen a Cristo para que aprendan a amarle. Esa es nuestra misión, para que aprendan a amarle como le amamos nosotros al Señor, para que le conozcan, para que el mundo tenga un primer contacto con el Señor, para transmitirle convicción. Pero a veces, si no tenemos convicción, nosotros no podemos transmitir convicción a los demás. Tenemos que enseñar al mundo que hay un Jesús y establecer ese primer contacto entre ellos y Jesús para que comience la convicción y después venga la conversión. Eso no es tarea individual, es tarea de toda la iglesia como cuerpo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema quiere decir excluido, excluido. Seguimos con la historia de Pablo. En el versículo 5 él dijo, vino esa luz tremenda, esa respuesta del Señor, ¿por qué me persigues? O más bien una pregunta, una respuesta hecha en forma de pregunta. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Eso se lo dijo Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben lo que es dar coces contra el aguijón? En el arado ponían animales para que tiren el arado. ¿Vieron los caballos cuando se empacan y tiran esas patadas hacia atrás? Esos son coces. ¿Conocen algún caballo? Esos son coces cuando tiran la patada hacia atrás. Y le ponían en el arado un aguijón que era como una especie de punta, de una vara aguda, que cada vez que se empacaba y tiraban los coces hacia atrás del caballo, se pinchaba con esas puntas y no se podía desviar del camino trazado para el arado. Entonces tenía que seguir por esa senda. No le quedaba otra, porque si no, se lastimaba todo dando coces contra el aguijón. Ir contra Dios, ir contra Cristo, es dar coces contra el aguijón. Y das una vez coces, otra vez coces, y seguís dando coces contra el aguijón, te lastimas todo. Pero como somos tercos los seres humanos, seguimos lastimándonos dando coces antes de dar el brazo a torcer. Y eso es justamente lo que le dice Jesús a Saulo. Dura cosa te es
dar coces contra el aguijón. Bueno, con eso inmediatamente vino la conversión de Pablo. O sea que lo primero que sucedió fue el contacto con Jesús. Lo segundo, cuando Jesús le preguntó por qué me persigue, le trajo la convicción. Y ahora, y no le queda otra para no seguir dando cosas que convertirse al Señor, porque si no se iba a seguir lastimando su vida. Porque allí fue cuando descubre que Jesús sí realmente es el Mesías. Y creyendo servir a Dios, estaba yendo contra Dios. Y mire, ir contra Dios. Y a veces los cristianos somos especialistas, o supuestos cristianos, no sé, especialistas en ir contra Dios o contra lo que Dios quiere. Es inútil, no conduce a nada, no conduce a nada. No tiene forma de lograr avances. Y en el versículo 6 dice, él, Saulo, temblando y temeroso, se le acabó la valentía, se le acabó el orgullo, se le acabó esa soberbia fariseica de creerse dueño de la verdad. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay otro tema importante aquí. Conoció a Jesús, tuvo convicción, se convirtió y lo primero que dijo es, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros, los seres humanos de estos tiempos, se convierten al Señor y le ponen condiciones, Señor, pero, por favor, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera en lugar de esta otra. Porque quiero que el pastor haga esto en lugar de esto otro. Quiero que diga tal cosa en lugar de esta otra. Empezamos a poner condiciones. Pero Pablo, como era lo suficientemente inteligente, porque era una persona preparada, culta e inteligente, entendió que no era el momento de poner ninguna condición, que era el momento de reconocer que estaba ante Dios. E hizo lo único que nosotros podríamos hacer y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque si es el Señor, es Él el que manda. Y nosotros no tenemos por qué ponerle condiciones. Pablo lo entendió perfectamente y le pregunta eso precisamente. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, ahora sí. Después que le preguntó qué quieres que haga, le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que los soldados que iban con Saulo y que esa luz los derribó, escuchaban la voz, pero no sabían qué decía el Señor. No sabían cuál era el mensaje.
pero lo escucharon todos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Había quedado ciego. No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. O sea que Saulo entró en Damasco. Pero en lugar de entrar como un gallardo guerrero, lleno de soberbia, de orgullo para aniquilar a aquellos que estaban adorando y alabando a Jesús, entró de la mano, ciego, de la mano de los discípulos del Señor. Hermano, cuando el Señor te dice basta, es basta. Cuando el Señor te refleja esa luz que te ilumina y te encandila o te voltea, es cuando vos decís, yo sin Él nada puedo. Mientras tanto nosotros nos creemos que estamos en lo cierto y en lo verdadero. Saulo se equivocó. No nos equivoquemos nosotros, porque él narra 3 veces esta situación en la Biblia para que también nosotros aprendamos la lección y no nos equivoquemos. Hubo un contacto, hubo una convicción, hubo una conversión y ahora una automática consagración. Se consagró definitivamente a Dios, se consagró al Señor. Indefenso entró de la mano de un discípulo a Damasco. Y de las cenizas de su antigua vida se levantó el hombre de Dios más noble y útil que la iglesia conoció y que Jesús llamó Pablo. Pero fue necesario que Jesús lo derribara para que muriera la persona de Saulo y naciera una nueva criatura llamada Pablo. Que esa enseñanza nos haga ver la importancia que significa conocerle y perfeccionarnos en el amor hacia Él, sin apoyarnos en nuestra carne, sino en esa nueva vida que Jesucristo nos regaló. Amén.